Increíble. Madre soltera ayuda a anciano en la nevada. Descubre un secreto que transforma su vida. La nevada caía intensa sobre Madrid, cubriendo las calles con un manto blanco, y María, agotada tras el largo turno como enfermera, siente cómo el frío le corta la respiración. Su mente se debatía en mil pensamientos mientras caminaba hacia su hogar, donde la pequeña Lucía la esperaba. La escasez de recursos la angustia, pero la imagen de su hija la mantiene en pie. Sin embargo, esa noche, un giro inesperado la lleva a un dilema que pondrá a prueba su humanidad y sus deseos. Al cruzar el umbral de su calle, se encuentra con don Ramón, un anciano vecino que la mira con ojos suplicantes. «No puedo salir, la nieve me tiene atrapado», dice, su voz quebradiza. La preocupación se apodera de María, mira su abrigo desgastado, su protección, y siente un tirón en su estómago. El frío intensifica su indecisión. Ayudarlo podría dejarla vulnerable, pero la compasión, esa fuerza inquebrantable en su pecho, la empuja hacia él. Sin pensarlo, se lo quita, y lo envuelve alrededor de don Ramón. El camino de su hogar se convierte en un acto solidario. María lo guía a su casa, llevando consigo una bandeja de comida que había preparado con esfuerzo. Los días posteriores las visitas se transforman en rituales, donde entre risas y relatos, don Ramón comparte fragmentos de su vida. Pero hay algo más, un aire de misterio que lo rodea. Menciona, casi al pasar, una herencia familiar que nunca termina de explicar. La curiosidad brota en María. Sus noches con Lucía son ahora acompañadas por pensamientos de ese legado que parece tan lejano pero intrigante. ¿Qué significaba realmente para don Ramón? Cada conversación que comparten la deja con más preguntas. Las historias del anciano se entrelazan con una sensación de añoranza. La vida que él tuvo, los sueños que florecieron y finalmente, las tragedias que lo aislaron. Mientras se siente cómoda con él, al mismo tiempo siente que esa conexión se vuelve un peso, un secreto que podría cambiarlo todo. Los remordimientos la atacan. ¿Debía seguir indagando? ¿O era correcto dejar el pasado de don Ramón en paz? Una tarde, mientras él se distrae con el televisor, su corazón late frenéticamente. Solo un vistazo a esos documentos vetustos del estudio. ¿Y si encontrara respuestas? Con la respiración entrecortada, explora las hojas, y el descubrimiento la deja sin aliento. Don Ramón es el último descendiente de una familia que tuvo una próspera finca en el sur de España. Un legado cenicienta que se desvaneció con el tiempo. El asombro la envuelve, pero la duda también. ¿Debería usar este conocimiento para mejorar su vida y la de Lucía? Las pesadas preguntas la atrapan. La desigualdad y la lucha por lo que cree que es correcto. Las emociones se desbordan en su mente, chocando entre el deseo de cambiar su suerte y la lealtad que siente hacia el hombre que ha creado un lazo tan sincero con ella. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tormenta de sentimientos se vuelve insostenible. Cada vez que mira a don Ramón, siente que el pasado y el futuro chocan. ¿Qué es más importante? ¿La posibilidad de un nuevo camino? ¿O la conexión que ha forjado en medio de la adversidad? La tormenta de nieve fuera intensifica la tempestad en su interior. Cada pequeño gesto ahora simboliza un dilema mayor, uno que podría cambiar sus vidas para siempre. Su mente se llena de dudas y ansiedades que hacen eco en cada rincón oscuro de su hogar. El reloj avanza, y lo único claro es que, en su corazón, la decisión está lejos de resolverse. La súbita revelación sobre el legado de don Ramón marcó un punto de inflexión en la vida de María. Mientras pasaba horas en casa, ayudando a Lucía con las tareas escolares y cuidando de la casa, el eco de aquellas historias resonaba en su mente. La herencia olvidada, la posibilidad de una vida diferente, iban y venían en su mente como un llamar a lo desconocido. Mientras limpiaba los platos, sus pensamientos se colaban como las gotas de agua que escurrían entre sus dedos. Había pasado varios días desde su descubrimiento, y todavía se preguntaba qué camino debería seguir. Por un lado, estaba la promesa de estabilidad y un futuro mejor para Lucía. Por otro,
El creciente sentido de lealtad hacia don Ramón le impedía actuar a la ligera. La culpa se manifestaba en su pecho como un nudo apretado. No podía concebir usar la historia del anciano para su propio beneficio. Decidió que lo mejor sería hablar con don Ramón. Que él tuviera conocimiento de sus pensamientos era crucial, no solo por el posible impacto emocional que podría tener, sino también porque lo consideraba un buen amigo. A medida que la tormenta de afuera comenzaba a amainar, se dirigió a su casa, con un ligero marcha en su andar. La imagen de la calidez de su hogar le dio ánimos. «Don Ramón, ¿podríamos hablar?», preguntó nerviosa al entrar. Él, reposando en su sillón favorito, levantó la vista de un viejo álbum de fotos que hojeaba con nostalgia. «Claro, María, siempre tienes algo importante que decir», respondió, con una sonrisa que iluminó su rostro. Se sentaron en el pequeño comedor, el olor a café recién hecho llenando el aire. María, con el corazón al borde de estallar, comenzó a contarle sobre sus pensamientos y el descubrimiento que había hecho. Las palabras fluyeron en un torrente, llevando consigo su ansiedad y esperanza. «Don Ramón, yo creo que hay una historia que vale la pena recuperar. Tu familia, tu herencia, podría cambiar nuestras vidas», confesó, sintiendo como cada palabra se convertía en un peso más. Él la miró con seriedad. El brillo en sus ojos se apagó por un instante. La risa habitual dio paso a un silencio profundo. «María, ese legado ha traído más dolor que felicidad a mi vida. No sé si es tan simple como crees». La respuesta lo sorprendió. Su instinto le dijo que había más detrás de aquella simple frase. Se sintió frustrada, tratando de desentrañar la historia oculta tras el hombre que había creado una conexión con ella. Sin embargo, no podía forzarle a abrirse. La vulnerabilidad no era algo que se regalara fácilmente. «Quizás no se trate solo de un legado físico, don Ramón. Podría ser una oportunidad para sanar, para aprender y crecer, no solo para mí, sino también para ti», argumentó. Cada palabra se aferraba con desesperación a la esperanza. La tensión en la habitación aumentó, y María sintió el zumbido de su propia inseguridad, preguntándose si había cruzado una línea. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que este enfrentamiento era necesario para ambos. Los días de silencio y dudas tenían que ceder ante la verdad. Don Ramón finalmente exhaló un suspiro, como si los siglos de tristeza pesaran sobre sus hombros. «María, hay una razón por la que decidí no hablar de ello. Por miedo, por orgullo, por tantas cosas que a veces siento que me ahogan». Las palabras se quedaron flotando en el aire cargadas de significado. La mirada de ambos se encontró, y en ese instante, María comprendió que había más en juego que solo un legado financieramente atractivo. Había una vida entera de sueños desvanecidos por el tiempo. «Quizás es hora de enfrentar esos fantasmas», dijo María, consciente de que esta discusión era apenas el comienzo de una batalla personal que necesitaban librar juntos. Y allí, con la mirada atenta de don Ramón, el ciclo de su historia comenzaba a cambiar. Mientras planeaban cómo abordar el pasado, María sintió la chispa de su propio crecimiento, pero también una inquietud. ¿Sería suficiente enfrentar los fantasmas, o tendrían que desenterrar verdades que alterarían sus vidas para siempre? A medida que la conversación avanzaba, la tensión en el aire la hacía preguntarse si su propia búsqueda personal estaba destinada a convertirse en un viaje peligroso y revelador. El cambio de conversación con don Ramón dejó a María sumida en la reflexión. Con cada palabra, poblada de historias en su mente, comenzó a notar su propia falta de dirección. La vida se había convertido en una rutina monótona, con cada día superponiéndose a otro, en una espiral de conformismo. Mientras miraba a don Ramón, experimentó una súbita claridad. Si iba a abordar su legado, primero debía desentrañar su propio. Desde que Lucía nació, sus sueños de una carrera artística se habían desdibujado. Abandonó sus pinceles y su deseo de compartir sus visiones con el mundo por el deber de ser madre. La creatividad que antes fluía en su vida, ahora parecía atrapada, y el simple acto de hablar con don Ramón le había despertado una chispa olvidada. Sin darse cuenta, se abrió a la posibilidad de recuperar su voz. ¿Y si pudiera ayudar a don Ramón, y al mismo tiempo, reencontrar un poco de mí?, pensó de repente. Esa noche, mientras Lucía dormía, María revisó viejos bocetos y pinturas que había dejado a un lado. Los colores vibrantes parecían brillarle desde el lienzo, como un eco de su antiguo yo. Tomó un pincel, sintió la suavidad del cabello entre sus dedos, y, resistiendo la presión de la responsabilidad,
comenzó a pintar. Cada trazo la unía a su esencia. Cada mezcla de colores traía de vuelta una parte de su alma anclada. Los días siguientes estuvieron marcados por el doble esfuerzo: ayudar a don Ramón a reconstruir sus recuerdos familiares y, a la vez, redescubrir su pasión por el arte. Se organizó, estableciendo horarios que equilibraran las tareas domésticas, el aprendizaje de Lucía y sus nuevas citas con el anciano. Una tarde, María lo visitó con una pregunta crucial, una que martillaba en su mente. «Don Ramón, ¿qué tipo de legado quieres dejar? ¿Cómo te gustaría recordar tu historia?» Él la miró con sorpresa, como si su pregunta abriera una puerta que había estado cerrada durante años. «No he pensado en ello de esa manera, María. Solo veía sombras del pasado». «Quizás es hora de iluminar esas sombras», sugirió María, intuyendo que su invitación podía ser el primer escalón hacia la sanación que ambos necesitaban. Su conversación se volvió un ritual. Cada miércoles compartían historias y recuerdos, uniendo el pasado del anciano con sus aspiraciones. María sacó su cuaderno de bocetos en una de esas sesiones y, poco a poco, comenzó a plasmar los relatos visualmente. Las historias de amor y pérdida se convirtieron en paisajes vibrantes de sus obras. La combinación de sus esfuerzos trajo claridad a la vida de don Ramón. Empezó a recordar momentos que había mantenido sepultados, revelando secretos familiares que transformarían su legado en algo más positivo. Y cada revelación de su parte, a su vez, fortalecía el sentido de propósito de María, que repentinamente vio cómo las piezas de su vida empezaban a encajar. Sin embargo, la lluvia de revelaciones también trajo consigo una sombra constante: la historia de su propia vida, el miedo de fracasar y el dilema de si realmente estaba lista para dejar que el pasado influyera en su futuro. La protección que había levantado en torno a su vida estaba en juego. Un día, mientras trabajaban juntos, don Ramón le mostró una foto antigua de su familia. «No puedo seguir evitando lo que está aquí, pero tampoco sé cómo enfrentar lo que viene», confesó. Su voz temblaba al hablar de su miedo a la verdad. María, sintiendo el peso de su propia carga, se dio cuenta de que quizás su viaje no era solo redescubrir su arte, sino también ayudar a don Ramón a enfrentar su historia. Era un desafío monumental. Las dudas la consumían. ¿Sería capaz de empoderar a otro mientras aún buscaba su propia fortaleza? A medida que el vínculo entre ellos se profundizaba, la tensión también comenzaba a aumentar. Sabía que había secretos que estaban a punto de salir a la luz, y el futuro de ambos estaba en la cuerda floja. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a ir por el cambio? Mientras la tormenta de emociones y recuerdos arremetía, María tomó una decisión. Era el momento de confrontar sus propios límites y descubrir hasta dónde llegarían sus aliados en este viaje de redención y autodescubrimiento. En un susurro, se dijo a sí misma: «No puedo permitir que el miedo guíe mis pasos. Tengo que enfrentar la verdad». Con esa determinación, María se dio cuenta de que la historia de don Ramón podría ser la clave para su propio renacer. Sin embargo, sabía que cada verdad que desenterraran podría ser un arma de doble filo. ¿Estaba preparada para lo que eso implicaba? Mientras la inquietud llenaba la habitación, la pregunta la acogía, desafiándola a avanzar hacia un futuro incierto. El siguiente encuentro con don Ramón se desarrolló en un ambiente cargado de expectativa. María había sentido el peso de sus decisiones en los días previos. La idea de destapar verdades ocultas le generaba una mezcla de emoción y temor. Su mente estaba en constante movimiento, cuestionándose sobre la dirección de su vida y el uso de su talento. Con cada historia que escuchaba del anciano, una chispa de inspiración pirueteaba en su interior, pero el miedo seguía siendo su sombra. Aquel miércoles, María llegó con su cuaderno de bocetos, dispuesta a plasmar no solo los recuerdos de don Ramón, sino los retazos de su propia historia que empezaban a brotar. Sin embargo, al abrir la puerta de la habitación, se encontró con la expresión pensativa del anciano. Don Ramón parecía más pequeño, casi encorvado por el peso de su pasado. «Hoy necesito hablarte sobre algo que aún no he compartido», dijo él, su voz un hilo quebrado. María sintió que su corazón se aceleraba. Las revelaciones eran siempre un arma de doble filo, y el silencio que rodeaba la frase la ensombreció. Ella se sentó frente a él, preparándose mentalmente. «Estoy aquí para escuchar, don Ramón. Siempre puedes confiar en mí. Hay una parte de mi vida que he mantenido oculta incluso de mí mismo. Se trata de mi familia, de un amor que perdí, y que nunca supe cómo soltar», confesó, su mirada perdida en una memoria ancestral. Su voz se quebró,
y en esos instantes, María comprendió que estaba siendo testigo de un acto de valentía. Mientras las palabras de don Ramón fluyeron, María dedicó su atención no solo a lo que decía, sino al dolor que cargaba, al valor que le costaba enfrentar esas emociones. Empezó a imaginar cómo sería expresar su propio dolor. Qué tan profundo era el anhelo que sentía por los sueños artísticos que había ahogado. ¿Podía encontrar el coraje para desnudarse emocionalmente como lo hacía aquel anciano? Conforme la conversación avanzaba, María tomó un lápiz y empezó a esbozar lo que escuchaba, imágenes que representaban el amor perdido de don Ramón. Un árbol florecido podría convertirse en un símbolo del amor prohibido, y cada fractura en la corteza sería una representación de los secretos que cercenaron su felicidad. Al finalizar su relato, el anciano se sintió liberado, como si parte de su carga se hubiera evaporado. Nunca pensé que estas historias pudieran tener tanto peso. Gracias, María. Tu acompañamiento me ha ayudado más de lo que imaginas. En ese momento, el corazón de María se sintió lleno de un propósito renovado, pero, al mismo tiempo, una inquietud creció en su interior. Reciprocidad. Eso era lo que anhelaba profundamente. Si don Ramón había compartido su dolor, ¿estarían ella y su talento a la altura de la honestidad que había demostrado él? A medida que se dirigía a casa, la pregunta reverberaba en su mente. Se sentía como si estuviera en la cúspide de un precipicio emocional. La historia de don Ramón era solo una parte del rompecabezas. Debía ser valiente y desentrañar también la suya. Algo dentro de ella clamaba por reconocimiento, por la libertad de ser quien siempre soñó. Esa noche, mientras Lucía dormía, se sentó frente al lienzo. Sin más preámbulo, dejó fluir los colores, creando un autorretrato que la exponía tal como era. Una madre en lucha, pero, sobre todo, una artista irreprimible. Con cada pincelada, los miedos se convirtieron en formas, y lo que antes era un reflejo turbio de su vida, adquirió nitidez. Sin embargo, al mirar su creación, un pensamiento inquietante la atravesó. ¿Cuál sería la reacción de don Ramón ante su expresión artística? La duda golpeó en su pecho. Su valentía estaba a punto de ser puesta a prueba. ¿El arte podría ser el vehículo que la llevara a abrazar su propio legado, o la desplazaría más lejos de lo que jamás soñó? El siguiente encuentro se acercaba rápidamente, y con él, la inminente confrontación entre su deseo de compartir y su miedo a ser vulnerable. La pregunta que se hacía resonaba en el aire, desafiándola. ¿Podría abrir su corazón y su arte a don Ramón, y al mismo tiempo descubrir la profundidad de su propia vida? El día del encuentro llegó. María sintió cómo la tensión crecía en su interior, mientras se preparaba para visitar a don Ramón. Había pasado la noche anterior reflexionando sobre su autorretrato, la forma en que sus miedos y sueños se entrelazaban en aquella tela. Sin embargo, ahora había un nuevo temor que la había invadido. ¿Qué pasaría si don Ramón no comprendía su arte? Al llegar, la escena era distinta. El cielo se había nublado, y una ligera nevada cubría las calles. El frío calaba, pero la calidez de su objetivo mantenía viva su determinación. Cuando entró en la habitación, don Ramón la recibió con una sonrisa que, aunque frágil, emanaba gratitud. «Hoy es un día especial, María. Tuviste una noche productiva, me imagino», dijo el anciano, señalando el cuaderno que llevaba consigo. Su voz sonó más fuerte en este encuentro, y eso incentivó a María a encontrar el coraje necesario para compartir su propia historia. «Sí, he estado creando algo», respondió, la inseguridad tiñendo sus palabras. Se sentó y aspiró profundamente antes de hablar. «Es un autorretrato que refleja quién soy en este momento». La mirada de don Ramón se iluminó de curiosidad, y eso le dio a María la confianza que necesitaba. Sacó el cuaderno y lo abrió. Las imágenes emergieron ante ambos. El lienzo mostraba su lucha, sus sueños descuidadas, pero también la fuerza de un espíritu que se rehusaba a rendirse. A cada pincelada, había plasmado su viaje, el miedo, la maternidad, la búsqueda de su identidad como artista. «¿Por qué no habías compartido esto antes? Es impresionante», dijo don Ramón, su voz llena de sinceridad. «Tu arte tiene un poder que puede tocar la vida de otros, igual que mis historias han hecho en la tuya». María sintió que sus pulsaciones se estabilizaban, aunque la emoción la apremiaba. «Siempre ha existido una parte de mí que teme mostrar mi verdadero yo, el miedo a ser rechazada, a no ser comprendida. Pero después de escuchar tu historia, sé que necesito ser valiente.
No puedo dejar que mis miedos me frenen. El anciano asintió. Sus ojos reflejaban aprendizajes compartidos. La vulnerabilidad es un puente hacia la autenticidad. Cuando compartimos nuestras historias, encontramos en el otro un espejo. Al igual que yo, tú has atravesado batallas que merecen ser contadas. Esa afirmación resonó en el interior de María, abriendo la puerta a una veracidad que creía cerrada. Con cada palabra de don Ramón, entendía que sus caminos se cruzaban no solo por un acto de generosidad, sino por un anhelo mutuo de conexión genuina. Se sentía más ligera y a la vez más comprometida. Mientras continuaban conversando, el tema de sus respectivos pasados llevó a María a revelar detalles sobre la lucha diaria por encontrar su espacio como madre y artista. Cada palabra era un paso hacia la libertad. «Necesito mostrar mi arte al mundo», afirmó. Su voz era una mezcla de desafío y esperanza. «Pero temo que no seré recibida como lo deseo». «Ese miedo va de la mano con la creación», dijo don Ramón. «Solo al enfrentarlo podrás descubrir quién eres realmente y cuán profundo puede ser tu legado». Con estas palabras, María se sintió equipada con un nuevo propósito. Ahora sabía que el poder de su arte no solo residía en lo que expresaba, sino en cómo conectaba con su propia historia y la de los demás. El horizonte se iluminaba, y la expectativa de la próxima vez que se encontraran comenzaba a construir en su mente una escena donde compartiría aquel autorretrato con más fuerza. Sin embargo, al salir de aquel encuentro, un nuevo dilema emergió en su interior. ¿Estaba realmente lista para compartir su arte con el mundo? ¿Y si lo hacía, habría repercusiones que tendría que enfrentar? La balanza entre el deseo de expresarse y el miedo al juicio parecía pendular con fuerza. Mientras avanzaba con decisión hacia su hogar, María sintió que un nuevo viaje comenzaba, y en su interior resonaba una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Cómo comenzaría a revelar su verdadero legado? Con la mente llena de reflexiones, María se adentró en su hogar, donde el calor del hogar y el ruido familiar la recibieron. A cada paso, las palabras de don Ramón resonaban en su mente, desafiando las paredes que había construido alrededor de su arte. La responsabilidad de ser madre, siempre tan presente, parecía menos abrumadora ahora que había decidido enfrentarse a sus propios miedos. Mientras organizaba los juguetes esparcidos y preparaba la cena, su mente vagaba hacia la idea de compartir su autorretrato. La imagen no solo era una representación de sí misma, era una carta abierta hacia su identidad, una invitación al mundo para conocer su viaje. No obstante, el eco del temor persistía. ¿Qué dirían los demás? ¿Sería su vulnerabilidad vista como debilidad? Al caer la noche, se sentó por un momento con su cuaderno, observando el lienzo aún sin tocar que reposaba en su mesa. La hoja vacía, a pesar de ser un lienzo en blanco lleno de posibilidades, también simbolizaba la carga de sus inseguridades. Pero, a la vez, recordaba las palabras de don Ramón sobre el poder de la vulnerabilidad. Comenzó a trazar pequeños esbozos, permitiéndose fluir sin la presión del resultado. Pronto, el ritmo de su trazo se convirtió en un reflejo de su jornada emocional. Sus manos, antes temerosas, comenzaron a moverse con intención. María no se limitó a capturar la imagen de su rostro, también dejó que las emociones se expresaran en cada línea y color. Era un ejercicio de liberación que le permitía, por fin, visualizar sus miedos y esperanzas. Los días pasaron, llenos de bocetos y reflexiones, mientras María seguía explorando su identidad como artista. Decidió aventurarse a una galería local, donde se realizaría una exposición colectiva. Era una oportunidad de exhibir no solo su arte, sino también su historia. Con cada visita, un impulso crecía en ella, junto con el deseo de adquirir la valentía necesaria para enfrentar el juicio del mundo. La noche de la inauguración llegó, y María, alentada por el eco de las palabras de don Ramón, se encontró frente al lienzo que había creado, sosegada pero embargada de dudas. Los asistentes admiraban las obras, pero ¿tendrías la misma reacción frente a la suya? ¿La verían como parte del arte, o simplemente como un exabrupto emocional de una madre soltera? Mientras el público se dispersaba, un grupo se detuvo frente a su autorretrato. María sintió el corazón latir con fuerza. Cada latido era una mezcla de angustia y emoción. Sería ese el momento donde el resultado de su valentía se concretaría. Desde la distancia, escuchó murmullos que vibraban en sus oídos, palabras como honestidad y fuerza. Pero entre el bullicio llegó una voz particularmente crítica. «Esto es demasiado personal, a nadie le importa su historia», dijo un hombre con una actitud despectiva.
María, en ese instante, sintió cómo el miedo regresaba, fuera de control, como un torrente dispuesto a consumir sus logros. Sin darse cuenta, el miedo que había sentido al principio se transformó en una creciente determinación. Con cada palabra hiriente, se dio cuenta de que esa era precisamente la esencia de su arte, la lucha contra la opinión ajena, el miedo a la incomprensión. Decidió enfrentar la situación y acercarse para hablar. Mientras avanzaba, se encontró analizando su propia motivación. ¿Por qué había elegido exponerse de esta manera? ¿Era solo para ser aceptada o para dejar una marca? Deteniéndose ante el crítico, se armó de valor. ¿Crees que la autenticidad no merece ser valorada? Este autorretrato no es solo un reflejo de mi vida, es un recordatorio de la lucha que todos enfrentamos. Las palabras salieron como un torrente, y el hombre quedó aturdido por su sinceridad. Al procurar articular una respuesta, María se sintió invadida por una mezcla de empoderamiento y vulnerabilidad. De pronto, el giro inesperado de la conversación y la interacción la llevaron a cuestionar aún más profundamente. ¿Qué otras realidades o secretos podrían esconderse tras la superficie de cada uno? Y, sobre todo, ¿cuán transformadora podría ser su arte si decidía realmente compartirlo y no contenerse ante el miedo? La noche apenas comenzaba, y el destino de María, junto a su legado artístico, estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. La adrenalina seguía corriendo por las venas de María mientras se alejaba del crítico. La confrontación había despertado en ella un ímpetu que no había sentido antes. No solo había defendido su arte, sino que se había presentado a sí misma en su forma más auténtica. El eco de sus palabras resonaba en su mente, y al momento de alejarse, sintió que había cruzado una barrera. Su corazón latía con fuerza, pero por primera vez, no lo hacía por miedo. Mientras retomaba su posición frente al autorretrato, las palabras de los otros asistentes la envolvían. Valiente, honesta, única. Cada piropo era un ladrillo más en la construcción de la confianza que empezaba a asentarse en su ser. María tuvo una revelación. El arte era, en su esencia, la lucha por la autenticidad, y compartirlo era su forma de buscar conexión. Pasaron las semanas tras la inauguración. La atención no solo había reforzado su deseo de seguir creando, sino que también había dejado a su paso nuevas interacciones. Algunos asistentes se acercaron posteriormente para conversar sobre sus propias historias, creando un lazo que le hacía sentir parte de algo más grande. Cada encuentro era un recordatorio de que ser madre, artista y humana no estaba reñido. La posibilidad de construir una comunidad pequeña pero significativa se sembró en su mente. Con cada conversación, compartía su experiencia y escuchaba las de los demás, tejiendo historias compartidas entre sus trazos de colores. Así, decidió organizar una serie de encuentros donde otros artistas locales pudieran compartir no solo sus obras, sino sus historias. La idea de una tertulia de arte y vida germinó en su mente, como un espacio seguro para la vulnerabilidad y la voz. Pero la vida, siempre impredecible, no tardó en poner a prueba su nuevo impulso. Una tarde, mientras volvía de la galería, María recibió una llamada que alteró su calma. Una de sus vecinas había tenido un accidente, y ella debía quedarse al cuidado de su hija de 6 años. Integrar esa responsabilidad a su vida ya ocupada parecía un nuevo desafío que amenazaba con desbordar sus esfuerzos por crecer y conectar. Pese a la inminente presión, en lugar de rendirse, decidió que cuidaría de la niña, incluso encontraría momentos para inspirarla a expresarse a través del arte. Esa decisión transformó su visión, elevando su deseo de compartir todavía más intensamente. Al compartir su propio camino artístico, podía formar un lazo de complicidad y enseñanza con una niña tan inocente y llena de potencial. Al poco tiempo, mientras pintaban juntas en la mesa de la cocina, María notó algo asombroso en ese tiempo compartido. Las risas de la pequeña, la simplicidad de su visión artística, despejaban la mente de María. La idea de la tertulia cobraba forma, alimentándose de un deseo no solo de expresar, sino de educar y apoyar a los jóvenes talentos. En un repentino impulso dentro de esa mezcla de entusiasmo y responsabilidad, María comenzó a planear la primera sesión de la tertulia para la próxima semana. A medida que la fecha se acercaba, un torbellino de emociones la abrumaba. El miedo a no cumplir expectativas nuevamente comenzaba a acecharla. Sin embargo, era el momento de enfocarse en el propósito. Ella tenía una visión que necesitaba compartir, y estaba lista para hacerlo. El día de la reunión, sin embargo, un giro inesperado la dejó paralizada en la puerta del lugar elegido.
Una inscripción a su nombre la llevaba a preguntarse, ¿realmente estaba lista para abrir esa puerta al espacio de vulnerabilidad? El corazón la desafiaba a avanzar, pero un atisbo de duda se asomaba. Con el peso de miles de historias a punto de cruzar su umbral, María respiró profundamente y dio el primer paso hacia adelante. Estaba a punto de descubrir que la verdadera fortaleza no solo radicaba en la creación, sino en la conexión humana que podría florecer de su valentía. ¿Sería suficientemente fuerte para enfrentar lo que comenzaba a formarse detrás de esa puerta? El aire fresco de la mañana era una mezcla de expectación y ansiedad cuando María cruzó el umbral del estudio. Al entrar, notó que las paredes estaban adornadas con las esperanzas y sueños de artistas que habían pasado antes que ella. El ambiente estaba impregando de una energía palpable, pero su mente seguía batallando con su propia inseguridad. Había llegado el momento de demostrar que su deseo de conectar y crear no se desvanecería ante la presión. Los primeros en llegar fueron un par de conocidos de la galería, quienes sostenían su arte como una extensión de sí mismos. Pero el nerviosismo de María se intensificó al ver las miradas curiosas y expectantes sobre ella. ¿Querrían escuchar lo que tenía que decir? ¿Sería capaz de guiarlos en sus propias búsquedas artísticas? Se tomó un segundo, inhalando profundamente el aire fresco que llenaba el espacio, y decidió que estaba allí para fomentar una conversación, no para ser la única oradora. Alzando la voz, presentó la tertulia como un espacio para compartir, no solo para exponer sus obras, sino también sus frustraciones y triunfos personales. Las palabras fluyeron, potentes y sinceras, mientras comenzaba a hablar sobre su propia experiencia y los desafíos de ser madre y artista. Pronto, las primeras intervenciones comenzaron a llenar el ambiente. Uno de los asistentes compartió cómo había luchado por encontrar su voz entre la multitud de exigencias diarias. Otro narró la historia de un revés personal que había dejado huella en su obra. María escuchaba con atención. El ritmo de su corazón comenzó a estabilizarse. Esto era lo que ella había buscado. Un intercambio auténtico donde las vulnerabilidades se transformaran en fortaleza. Con cada relato compartido, María percibía una luz renovada en los ojos de los demás. Las preocupaciones que la habían abrumado empezaron a desvanecerse. Se sentía parte de un ciclo circular de creatividad, que no solo beneficiaba a los demás, sino que también la nutría a ella. Las risas y las reflexiones, los silencios de comprensión y las explosiones de inspiración la renovaron. Sin embargo, a medida que la tertulia avanzaba, se dio cuenta de que la conexión más profunda que buscaba no se encontraba solo en el arte, sino en la empatía compartida. Al final de la sesión, uno de los más jóvenes presentes se acercó con una pequeña caja. «Te la quiero regalar», dijo sonrojado. Al abrirla, María encontró un conjunto de pinceles usados. «Son míos. Me ayudaron a expresarme cuando estaba confundido». Ese gesto le destelló una inquietud ineludible. ¿Estaba realmente preparada para recibir esa vulnerabilidad? ¿O sería solo un instante superficial? Aquel momento le hizo cuestionar si estaba lista para ser un modelo a seguir. Aún así, su respuesta emergió clara. Se sentía afortunada de ser elegida como depositaria de esas historias, esos colores y esos temores. Cruzando esa puerta, no solo comenzó su viaje como guía, sino también como aprendiz. Se dio cuenta de que su verdadero desafío no concluía en ese espacio, sino que se extendía a cómo manejar su vida fuera de allí. Podría sobreponerse a su miedo de no ser suficiente para ayudar a este grupo de almas en búsqueda. Mientras se alejaba de la tertulia, el eco de sus dudas se ensombreció con la claridad de que, a pesar de sus inseguridades, había abierto una puerta a algo mayor. Pero dentro de ella emergía un nuevo dilema. ¿Cómo equilibraría su arte, su rol como madre y estas nuevas responsabilidades que emergían? Sin respuestas definitivas, el camino hacia adelante se tornaba indistinto, lleno de posibilidades, pero también de incertidumbre. La nebulosa promesa de lo que estaba por venir se entrelazaba con el desasosiego. María sabía que el verdadero reto comenzaba ahora, y una pregunta inquietante emergía en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para sostener ese nuevo sueño y sostenerse a sí misma en el proceso? El día siguiente pasó como una brisa que se deslizaba entre sus pensamientos, llevando consigo ecos de la tertulia y las historias compartidas. María, al despertar, sintió una mezcla de emoción y temor. Había tomado el primer paso hacia la apertura y el entendimiento, pero el peso de los compromisos nuevos la agobiaba.
Mientras preparaba el desayuno para su hijo, su mente divagaba entre las responsabilidades y su deseo de crear. Un instante de claridad surgió en forma de una decisión. Tenía que hacer una pausa, reconectar con su arte. Su estudio, ese lugar sagrado para la creatividad, esperaba su llegada con promesas de inspiración. Pocos momentos después, estaba frente a su caballete, sintiendo la textura de la pintura que aún no había tocado. Sin embargo, las dudas volvieron a tomar forma en su mente. No era solo el deseo de crear, era también el impulso de ayudar a otros a encontrar su expresión. Se preguntó si podría, de algún modo, fusionar ambas facetas de su vida. ¿Podría su arte convertirse en un vehículo de apoyo para quienes estaban a su alrededor? Con cada trazo, su pensamiento se intensificaba. Se volvió consciente de que su pintura podía reflejar las luchas de los que habían compartido su vulnerabilidad. Así comenzó a expresarse no solo a nivel personal, sino como un puente hacia la experiencia colectiva. La obra que emergió en su lienzo era un panorama vibrante de emociones, un caleidoscopio que amalgamaba las historias de otros junto con la suya. Pero no todo fue sencillo. El desafío llegó en forma del consuelo de su hijo, quien al verlo distraído, le recordó la fragilidad de la vida cotidiana. Las tareas del hogar y el cuidado del niño acentuaban los momentos en los que se sentía abrumada. Las dos realidades, la madre y la artista, parecían chocar una vez más. María contempló un giro inesperado. Su hijo podía ser parte de este viaje. Entonces, decidió involucrarlo en la creación artística. Proponiéndole una tarde de pintura en el estudio, se propuso conectarse con su propia vulnerabilidad mientras compartía momentos significativos. Ambos, riendo y creando, empezaron a construir no solo arte, sino recuerdos. Sin embargo, el dilema persistió. Su deseo de ayudar a otros, de ser una guía, crecía. Un antiguo compañero de la tertulia había mencionado que tenían una exposición comunitaria en puerta. María sentía la urgencia de participar, pero la idea de ser juzgada la paralizaba. ¿Cómo podría presentar su obra y, al mismo tiempo, estar disponible para su hijo? Las noches empezaron a ser un torbellino de ideas y preocupaciones. Sus sueños se llenaban de visiones de un futuro en el que el reconocimiento fluía por fin hacia ella, pero también de la angustia de permanecer insuficiente. La semana siguiente, mientras se preparaba para la exposición, María recibió un mensaje de aquella joven a quien había servido como guía. Con el corazón apesadumbrado, le reveló que había pasado por otro revés personal y que su arte se había estancado. Este fue un claro recordatorio de su propia fragilidad. Las expectativas, los temores y las capacidades chocaron de nuevo. La tertulia no era solo una salida social, era un espacio de crecimiento personal. Pero ahora, con la presión de la exposición a la vista, todo se complicaba. ¿Cómo equilibraría su papel de apoyo a otros y el rayo de inseguridades que la acechaba? Mientras contemplaba su obra final, algo resonó en su interior. ¿Era este el momento de confrontar no solo su miedo, sino también sus aspiraciones de cambiar vidas mediante el arte? La pregunta quedó flotando en el aire como una promesa ineludible. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar en esta búsqueda de transformación, no solo para ella, sino para quienes sentían la necesidad de desahogar sus almas? El eco de esa pregunta resonaba fuerte en su mente, un grito de desafío que le exigía respuesta. ¿Qué pasaría si, al dar ese paso, también se encontrara a sí misma en el proceso? El día de la exposición llegó, y el aire estaba cargado de nerviosismo. María se levantó muy temprano, el sol apenas asomaba en el horizonte, y mientras preparaba el desayuno para Lucía, sentía cómo la anticipación se convertía en un nudo en el estómago. Era un momento crucial, no solo para compartir su arte, sino para afirmar su crecimiento personal. Con cada paso, se acercaba más a la persona que siempre había querido ser. Al llegar a la galería, el bullicio de la inauguración se hacía palpable. La sala estaba adornada con colores y texturas. Cada pieza exhibía una historia única, pero cuando sus ojos se posaron en su autorretrato, una sensación de satisfacción cálida la recorrió. Allí estaba, expuesta para que el mundo la viera. Fue entonces cuando comprendió que su obra era más que una simple representación de su vida. Era un reflejo del valor que había encontrado en su vulnerabilidad. A medida que las personas se acercaban a su pintura, escuchaban las historias que la acompañaban. Algunos reían, otros asintieron con empatía. Cada comentario resonaba en ella como una pequeña victoria, una afirmación de que su voz y sus experiencias eran valiosas. Las dudas que una vez la atormentaron,
parecían desvanecerse en el aire fresco de la aceptación. «Es increíble cómo conectas tus emociones con el arte», dijo uno de los visitantes, un joven que se había presentado en la tertulia. «Me ha inspirado a seguir adelante con mi propia obra». Las palabras del muchacho la llenaron de orgullo y una sensación de propósito. Había creado un espacio donde las historias importaban y donde el arte tenía el poder de sanar. Pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. Durante la velada, se acercó a ella un crítico conocido, alguien cuyo juicio podía hacer o deshacer una carrera. Sosteniendo una copa de vino, comenzó a analizar su obra con un enfoque crítico. Para su sorpresa, el crítico destacó no solo la técnica, sino también la profundidad emocional que emanaba del lienzo. «Has mostrado una fragilidad poderosa aquí. Te animo a no detenerte, a seguir explorando». Sus palabras la desarmaron. Fue el reconocimiento que había anhelado, y al mismo tiempo, un llamado a la acción. Esa noche fue un punto de inflexión. María se vio a sí misma en un nuevo nivel, un umbral que había cruzado sin saberlo. La vulnerabilidad que había compartido no solo la liberó a ella, sino que también permitió que otros se sintieran cómodos al compartir sus propias historias. Así, comenzó a entrelazar los significados de su viaje con el de los demás, cimentando la idea de que no estaban solos en sus luchas. Al volver a casa, Lucía estaba ya dormida, y mientras observaba a su hija con ternura, un sentimiento de realización la envolvió. No había optado solo por seguir un camino. Había decidido crear uno que también ayudara a otros a encontrar su rumbo. Construir el espacio de la tertulia y compartir su arte había reavivado el fuego en su interior, haciéndola sentir nuevamente viva. Ya no era la mujer indecisa de antes, había forjado un camino hacia su verdad. Era madre, artista, y ahora, también una guía que invitaba a otros a explorar sus propias historias. Se dio cuenta de que su arte y su maternidad no eran opuestos, sino dos caras de la misma moneda de su existencia. Al final de la noche, mientras se preparaba para descansar, María miró su reflejo en el espejo. Las inseguridades aún existían, pero se sentía empoderada al saber que cada miedo era una oportunidad disfrazada. Se dio cuenta de que el legado de don Ramón había despertado su propia búsqueda. Había aprendido que estaba lista para enfrentar lo que el futuro le deparara. La vida no siempre sería simple, y las expectativas seguirían coexistiendo con el deseo, pero conocía la fuerza de su voz. En su corazón, María sabía que había transformado no solo su vida, sino también la de aquellos que la rodeaban. La conexión auténtica se había convertido en su arte más significativo. Este era el comienzo de su nueva historia, donde las historias entrelazadas danzaban en la paleta de colores, y donde cada encuentro, cada pincelada y cada risa compartida mantenían viva la esencia de su viaje. La verdad era que el arte tenía el poder de sanar, y ahora, María estaba lista para compartir ese legado con el mundo, con confianza y determinación. Así, María cerró la puerta de su estudio, sintiendo que todo lo que había vivido finalmente la había conducido a este momento. La vida era un lienzo en blanco, y ella tenía los colores para pintarla como quisiera. Ahora, si estás disfrutando de este viaje de transformación y crecimiento personal, es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emocionales exclusivas que tenemos preparadas para ustedes. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creciendo. Comenten con sus reacciones y teorías sobre este final y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir y hacer que esta comunidad de superación personal crezca. Gracias por ser parte de este viaje.